Un árbol es una especie de estructura leñosa, formada por raíces, principales y secundarias, un tronco desnudo, ramas y hojas. Por lo general, superan los 5 metros de altura. Hay árboles caducifolios, que pierden las hojas en otoño e invierno, y árboles persistentes, los cuales tienen hojas todo el año. Las raíces de los árboles crecen sin obstáculos y se distribuyen en una amplia superficie que suele duplicar o triplicar el diámetro de la copa. La extensión de su territorio y la diversidad de sus climas permiten a la Argentina poseer una importante riqueza forestal. Este patrimonio es un recurso esencial de nuestro país, que contribuye al bienestar y la mejora de la calidad de vida. Por eso, su importancia a nivel productivo, social y ambiental es estratégica. La superficie forestal argentina está conformada por más de 33 millones de hectáreas de monte nativo y aproximadamente 1 millón de hectáreas de monte implantado. Los bosques nativos son superficies forestales compuestas por especies propias de la Argentina. Las principales regiones que la concentran son el Parque Chaqueño, la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el bosque andino patagónico, el espinal y el monte. Estos bosques nativos están compuestos por más de 90 especies, entre las que se encuentran quebrachos colorados y blancos, algarrobos, lapachos, inciensos, cedros, jacarandás, palos santos, alerces y sauces. Por otro lado, los bosques implantados o de cultivo están conformados casi exclusivamente por especies exóticas de rápido crecimiento. En la Argentina se componen principalmente por las coníferas, el 54%, seguida por los eucaliptos, el 32%, y las salicáceas, el 9%. Estos bosques se encuentran en la región de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, en el delta del río Paraná, en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. Para nuestro país, los bosques de cultivo constituyen un recurso estratégico, dado que, con el objetivo de preservar las especies nativas, más del 90% de la industria forestal trabaja sobre este tipo de bosques. De este modo, los bosques implantados se constituyen en la fuente de materias primas para las industrias que fabrican productos a base de madera y fibra, con destino para la construcción de viviendas, tableros para muebles, papel para imprimir y escribir, entre otros. Estas industrias forestales constituyen una parte importante del sector industrial del país. La cadena forestal e industrial de la Argentina incluye al sector forestal primario nativo y de plantación, a las actividades industriales como la madera cerrada, los tableros reconstituidos, los contrachapados, partes y muebles, y a la pasta celulosítica, papel y cartón, que es la transformación química de la madera. Todos los bosques, nativos e implantados, son ricos depósitos de biodiversidad y proporcionan combustible a un gran número de personas para preparar sus alimentos y calentar sus hogares, a la vez que los empleos forestales proporcionan ingresos a miles de personas. Por otro lado, los servicios ambientales que proporcionan son decisivos para garantizar la producción agrícola sostenible, ya que los bosques contribuyen a filtrar y mantener las reservas de agua, protegen los suelos contra la erosión, suministran forrajes y evitan la degradación de la tierra, moderan el clima y frenan el calentamiento del planeta, eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera. Más allá de su utilidad en la industria maderera, los árboles son importantes también tanto para la forestación urbana como para la forestación rural. Por ejemplo, en las ciudades, los árboles juegan un rol sumamente importante, ya que filtran el aire, el agua, la luz solar, los ruidos, enfrían el ambiente, dan sombra, moderan el clima urbano, reducen vientos y tormentas y ayudan a conservar energía. Para la forestación urbana se aconseja utilizar especies de hojas caducas, es decir, que pierdan sus hojas en otoño para que en invierno dejen pasar la luz del sol y que en verano y primavera tengan hojas.
El tamaño debe adaptarse al ancho de la calle, de la vereda y a la altura y el retiro de las construcciones vecinas. Deberán plantarse a 3 metros de distancia como mínimo de las construcciones. En cuanto a la forma, deben tener el tronco libre de ramas y copa alta. Puede tener una corteza atractiva y sin espinas. Las raíces deben explorar en profundidad y no ser superficiales, ya que éstas emiten renuevos que rompen las veredas. Dentro de los árboles aconsejados para el arbolado urbano tenemos el arce, la pezuña de vaca, el tilo, la sófora, el jacarandá, el olmo, el plátano, el ginkgo biloba, entre otros. En lo que respecta a la forestación rural, los árboles son utilizados como montes de reparo y sombra y como cortinas rompevientos o contravientos. Atender el tema de los montes en los establecimientos ganaderos es sumamente importante, ya que la sombra es un factor para la producción del ganado y se debe proveer en todos los lugares donde la temperatura del aire es casi tan alta o más que la del cuerpo durante las horas calurosas del día. En invierno, los vientos fríos y las bajas temperaturas son atenuadas por la disposición de las especies implantadas en forma de cortinas, impidiendo las heladas bajo sus copas. Estos efectos son aprovechados por los animales que buscan los montes y cortinas forestales para su abrigo y sombra, dependiendo de las condiciones meteorológicas en los distintos momentos del día. Las forestaciones se plantean como barrera o cortinas cuando incorporan más de una línea de árboles. La separación entre estos dependerá mucho del tipo de árbol, pero desde el punto de vista práctico no deberían tener menos de 3 metros entre árboles. El ancho de una cortina o barrera no debería superar las 7 a 10 filas de árboles en un ancho de 45 metros. Lo ideal es una barrera formada por 5 hileras de árboles de 3 especies diferentes. El fin de la cortina no es detener el viento, sino provocar que éste pase de un régimen turbulento a uno laminar de menor velocidad, reduciendo el daño que podría ocasionar a los cultivos y animales. Hay distintas formas de implantar montes rompevientos o de abrigo. En el caso de vientos estables, las barreras de abrigo deben adoptar la forma de una L, con el vértice de la L enfrentando al viento. Las barreras en T protegen áreas expuestas a vientos más fuertes, con el pie de la T dirigido hacia el viento. En las que tienen forma de U, el lado abierto debe mirar hacia la línea de fuga del viento, generalmente hacia el norte, y rodeando los potreros por 3 costados. La barrera en forma de H es la óptima, pues está dividida en compartimientos que impiden la formación de corredores de viento y protegen de vientos de direcciones variables. La extensión de los abrigos estará de acuerdo con la cantidad de hacienda. Se considera que cada animal debe disponer de 20 a 25 metros cuadrados de terreno sombreado. Con montes de 1500 a 1800 metros cuadrados nos cubrirá holgadamente rodeos de 400 animales. Desde hace muchos años, los rompevientos han sido utilizados en Argentina para resguardo y protección de la hacienda, así como sombra en los duros veranos pampeanos. Las plantaciones de eucaliptus, introducido en el país desde Australia durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, cortaron la monotonía del paisaje. Asimismo, otras variedades arbóreas, como álamos de rápido crecimiento y sauces, han comenzado a ser implantadas teniendo en cuenta sus ventajas diferenciales sobre el más tradicional eucalipto. La elección de una especie se hace en función del tipo de suelo, los requerimientos de agua, la velocidad de crecimiento, la susceptibilidad a plagas y el tipo de cortina a construir. Algunas especies que se aconsejan para la forestación rural son el álamo, la acacia blanca, el aguaribay, la casuarina, el ciprés, el eucalipto colorado o medicinal, el fresno americano, el ligustro, el membrillero, la morera blanca, el olmo siberiano, el olivo, el paraíso, el pino, el sauce llorón y el tala.